Bueno, pues buenas noches. Esta vez vamos a abordar un poco, empezar con el tema de la evaluación que se hace como parte del trabajo del psicólogo, del pedagogo, en el aspecto psicológico, en el aspecto pedagógico incluso. Sobre todo enfocado pues en este primer momento a lo que es la parte infantil. Bien, tendríamos entonces en un primer momento que ver algunas consideraciones específicas que va a tener el niño a diferencia del adulto. La primera es que el niño no tiene conciencia del problema, es decir, no piensa que algo está mal en sí, no lo ve como un problema, sino simplemente lo ve como una forma particular de ser. Número dos, el niño jamás se va a presentar de forma voluntaria a una evaluación, a una psicoterapia. Esto no quiere decir que a lo mejor posteriormente no le guste, simple y llanamente es que al principio, originalmente, no va de forma voluntaria. Y esto va de la mano con el tercer aspecto, que es básicamente que no hay mucha disposición, por lo menos al principio, al tratamiento. ¿Por qué? Porque básicamente el niño no se considera a sí mismo como una persona enferma. Dicho esto, pasaremos a ver entonces ahora lo que son los objetivos de una evaluación clínica en la parte infantil. La primera es determinar justamente a nivel familiar y escolar las posibles causas que pudieran propiciar alteración en un infante, y sobre todo pues trabajar para justamente con ese conocimiento que se tiene de la evaluación, ver cómo se puede eliminar. Y también algo muy importante, fomentar la parte de la prevención, que es un aspecto que muchas veces se olvida en el trabajo tanto psicológico como pedagógico, a través de orientar tanto a maestros como a los padres, incluso al propio niño. También tendríamos que revisar en este momento pues algunos factores que son psicopatógenos, es decir, que generan patología en un niño. Básicamente podríamos decir que son tres grandes aspectos. El primero va a ser la edad del niño. ¿Qué significa la edad del niño? Básicamente que a partir de ciertas edades se puede presentar una alteración, una conducta disruptiva, un problema emocional, o los tres al mismo tiempo, que sería, digamos, algo poco deseable. Por ejemplo, a lo mejor cuando el niño empieza a caminar, pues espera que ya, a lo mejor, justamente ese ímpetu que tiene por caminar, por explorar el mundo, pues lo haga que incluso no mida riesgos, y pudiera pensarse que es a lo mejor una cuestión de falta de obediencia o de desacato a las autoridades, tanto del padre como de la madre o de los maestros. Pero tendríamos que justamente, para evitar este tipo de interpretación, tendríamos que ver algunos aspectos como son justamente la propiedad del niño y otros factores psicosociales. Dos, la cuestión importantísima, como lo comentábamos en la parte de la psicopatología, cómo está el sistema nervioso del niño, cómo está su cerebro. Esto solamente se hace, bueno, a través de una entrevista. Si nosotros pensamos que pudiera haber una cuestión neurológica, pues tendríamos la obligación ética profesional, pues, de canalizarlo a un neurólogo para que él es el que haga la exploración adecuada y conveniente. Y un tercer aspecto que puede generar psicopatología, puede ser algunos rasgos de personalidad que tenga el niño premórbido. El término premórbido significa antes de que aparezca la enfermedad. Es decir, si el niño era, antes de que desarrollara su trastorno, era muy introvertido, si era a lo mejor un niño de alguna manera violento, agresivo, si era un niño a lo mejor que antes de que desarrollara un trastorno, se diagnosticara un trastorno, a lo mejor tenía problemas de autoridad, tenía problemas para empatizar con sus compañeros. Todo esto entra dentro de ese aspecto de la parte premórbida. Perdón. Pero también no nada más el niño va a tener estas, condiciones que generan psicopatología. También el adulto, en lo que son los estilos de crianza, puede ser propiciar la aparición de un trastorno. De forma a lo mejor inconsciente, la mayoría de las veces, y pocas veces a lo mejor conscientemente. La primera sería la rigidez o autoritarismo, donde por ejemplo los padres condicionan el afecto que le dan al niño a que este niño obedezca lo que se le dice de forma incondicional y como lo especifican los padres. Estos padres son autoritarios, no entienden razones,
tampoco entienden de afecto, solamente para ellos es obedece y caerás bien. También tenemos la contraparte que sería la permisividad, donde aquí hay una ausencia total de pautas de conducta adecuadas, no hay autoridad, de repente se deja que el niño haga de todo, y por lo tanto el afecto sí lo hay, pero no hay ese contrapeso de lo que es la parte de la autoridad. Y un tercer aspecto dentro de todo esto va a ser la sobreprotección, es decir, también hay afecto, pero en exceso, de una forma incluso hasta con rasgos de ansiedad, pero aclarando el punto, por parte de la madre. Si por ejemplo el niño estornuda, pues ya corre a un servicio de urgencia porque piensa que a lo mejor puede tener, no sé, dengue, gripa, influenza, no sé. Entonces eso también sería una forma de sobreprotección. Curiosamente, en ese sentido de la sobreprotección, se pensaría que, bueno, ¿qué tiene de malo ser sobreprotector? Finalmente estoy cumpliendo al pie de la letra mi rol de madre o de padre. Sí, pero la idea básica detrás de la sobreprotección es que el niño es tan vulnerable, tan insignificante, tan poco autónomo, que yo tengo que ver por él siempre. Y en esos términos es como se maneja la sobreprotección, como una autoridad patógena. También tenemos, bueno, ya lo conocíamos anteriormente, el rechazo. El rechazo es básicamente la falta de afecto, ya sea de forma encubierta o de forma manifiesta. El rechazo manifiesto, pues ese lo conocemos como violencia intrafamiliar, violencia doméstica, golpes, insultos, ofensas, negligencia. De repente que el padre no da, a lo mejor él sí come, pero o ellos sí comen, los padres sí comen, pero los hijos pues está ahí lo que se puede para lo que alcance, ¿no? Eso también es una forma de rechazo. Pero también tenemos el rechazo encubierto, que se puede esconder de dos maneras. Uno, lo que es la sobreprotección, y el otro que era la sobreindulgencia o permisividad. En la sobreindulgencia y permisividad, de repente el niño no tiene autoridad. Igual también aquí justamente se maneja que es un rechazo porque no estoy cumpliendo con mi rol de dar al niño pautas de conducta. A veces también por parte de los padres, pues viene justamente, sobre todo cuando el niño convive con abuelos muy cercanamente, pues que haya conflictos entre ambas facciones, tanto los padres que es una cosa y los abuelos que es otra completamente diferente. Tendría que haber una sinergia, tendría que haber un consenso entre lo que el niño puede o no hacer. Lamentablemente a veces no la hay. También tendríamos que incluir dentro de esto, pues, aunque viene bien en la parte del rechazo manifiesto, pues cualquier tipo o forma de maltrato físico, psicológico o lo que es más lastimoso, pues los dos. Mil perdón, estoy un tanto enfermo, ronco. Otra actitud patógena en los padres va a ser algo muy propio de las madres mexicanas, a veces, no siempre obviamente, esas conductas culpabilizantes. Es que por ti yo estoy así, mira cómo me tienes, tú me enfermas, pórtate bien, no me va a dar un dolor de cabeza, pórtate bien, no me va a pasar algo. Todo eso va generando en el niño aunque parecieran mensajes inocentes o mensajes inocuos, pues en realidad son conductas que culpabilizan al niño de algo que él no tiene la culpa. Y eso, por lo tanto, eso genera una situación, un trauma psicológico, genera una cuestión que el niño no se merece. También de la mano de todo esto va a ir que los padres no sepan, sí ponen autoridad, sí ponen normas y disciplina, pero son inconsistentes, es decir, hoy sí la hacen cumplir, incluso de forma exagerada, y mañana por la misma falta de repente no hay ningún castigo. Y entonces el niño de repente pues no consolida bien justamente qué es lo que se debe o no hacer. Otra actitud por parte de los padres va a ser la complacencia y estimulación inconsciente de conductas patológicas y o sociopáticas en el niño, sobre todo cuando a lo mejor los padres se ufanan, o sea, así como que de alguna manera se enorgullecen incluso de actos violentos del niño, vandalismo, cuando a lo mejor de repente al padre lo llaman porque el niño peleó en la escuela, y de repente en lugar de castigarlo, pues así como que le celebra, no, es que tú tienes que defenderte, tú eres un campeón, y pues qué bueno que lo descontaste,
con comentarios como este, pues es justamente una estimulación inconsciente de conductas patológicas. Otro ejemplo muy clásico, dar ejemplo de esas conductas a través de lo que es la comunicación de doble vínculo, es decir, les digo que no haga algo y yo lo hago. Por ejemplo, le puedo decir al niño, ¿sabes qué? No debes de mentir. Y resulta que yo miento, y lo peor del caso es que no me doy cuenta que estoy mintiendo y que el niño está cerca de mí. Algo muy clásico que a lo mejor ha pasado posiblemente alguna vez es esta parte de que tocan a la puerta, es el cobrador de alguna deuda. El papá o la mamá dice, ¿sabes qué? Dile que no estoy. El niño va, dice, es que dice mi mamá que no está. Bueno, ya de ahí de entrada ya hay una situación ya vergonzosa para el padre. Pero bueno, de repente el niño se puede quedar, bueno, que me dijo que mintiera, o sea, me dijo que le dijera que no está, pero sí está, que eso no es mentir. Y ahí de repente pues el niño puede traer una confusión con esa parte, ¿no? Del qué es bueno y qué es malo, o que sí es mentira y qué no es mentira, ¿no? También tendremos a continuación otra, ya por parte del ambiente, del contexto social, un entorno donde no hay unos estímulos suficientes que generen la seguridad que hablamos, por ejemplo, en la parte de la psicopatología que describió Bowlby y Harlow, cuando por ejemplo el niño se ve separado de esa fuente de seguridad, ya sean los papás, uno u otro, o los dos, o de los hermanos. Es decir, cuando de repente en lugar de hacerse cargo del niño, pues básicamente lo abandonan en escuelas de tiempo completo, donde o a lo mejor no es de tiempo completo, pero es un horario extendido, y saliendo de la escuela, en lugar de irse a la casa a jugar, hacer la tarea, comer, descansar, etcétera, otras actividades que él tenga que hacer como niño, lo meten a baile, jazz, karate, canto, instrumento musical, club de tareas, gimnasia, etcétera. Y aquí la pregunta sería en qué momento el niño va a ser pues niño, ¿no? Otro es justamente a lo que se refería Bowlby con las fases del desamparo aprendido o síndrome del institucionalismo. En este caso, en este síndrome, se presenta sobre todo en niños que son separados de la fuente paterna por alguna cuestión legal, o son abandonados o están los papás en prisión. Y esto provoca justamente eso, una reacción de desapego, justamente de un apego insano, un apego reactivo se llama, y pues esto provoca también que el niño no tenga esos estímulos necesarios. Y otro pues también va a ser lamentablemente lo que llamamos deprivación cultural, donde el niño se priva o se le priva por completo de cualquier tipo de contacto que tenga que ver con la cultura, es decir, no se le manda a la escuela, no se le atiende, no se le deja platicar o jugar con los demás, básicamente se atiende como si fuera una mascota, como un animalito, ¿sí? Aquí hay hace unos años hubo un caso en Estados Unidos, algo similar a esto que comento, una familia, de repente es demandada por los vecinos porque se dieron cuenta que en la cochera, en un sótano, tenían a una menor, una muchachita de 13 años más o menos, justamente con en una situación pues extrema, encadenada, con una vacinica solamente, le pasaban la comida por debajo de la puerta y solamente había un camastro y la silla con el vacío, era todo. Obviamente cuando la policía llega, catea la casa, abren la puerta del garage, de la cochera, pues justamente la niña pues parecía más que un ser humano, parecía un animalito asustado, porque era la primera vez que veía a otras personas. Lamentablemente el caso, por un tecnicismo, el fallo fue en favor del papá, porque se requería que la niña diera testimonio, pues obviamente la niña ni siquiera tenía lenguaje. Estamos hablando que era una niña de 13 años, ya era una adolescente, ¿sí? Y ni siquiera había lenguaje, entonces obviamente no se pudo dar el testimonio por parte de ella, y pues lo que pasó después fue que el padre se suicidó. Se suicida. Bien, otro también relacionado con el estímulo es cuando, por ejemplo, los padres sí enseñan con disciplina
pero no hay una enseñanza moral. Por moral no me refiero a valores religiosos, en alguna religión específica, cristianismo, catolicismo, islam, luz del mundo, no tiene nada que ver con esto. Forma parte de, pero no me refiero a esto. En este caso, el control moral es que de repente al niño no se le educa en valores, en altruismo, en comportamiento ético, no se genera como esa responsabilidad por parte de sus actos, y básicamente porque a lo mejor los padres piensan que bueno, sería como censurarlo, sería como ir en contra de su naturaleza. Pues ciertamente aquí el problema es que estos niños de repente cuando no tienen ese control moral para su conducta, de repente posiblemente con el tiempo pudieran generar algún trastorno ya de personalidad sociopática o psicopática incluso, y pues justamente carecen de esa empatía necesaria para poder relacionarse con otras personas. ¿No están los alumnos? No, maestro. Hoy no vienen. ¿Cómo? Hoy no vienen. ¿No vienen, no? Van a prácticas hoy. Oh, no, ya reprobaron entonces. Dale. Me disculpa. También tenemos justamente otra situación que se llama la ludopatía o deficiencia o déficit del juego social. En el caso del juego social o ludopatía, bueno, número uno, el juego tiene una función psicosocial en el niño muy importante, es el medio a través del cual el niño justamente empieza a expresar emociones, empieza justamente a falta de un lenguaje verbal incluso, pues empieza a exteriorizar justamente todo esto, ¿no? De repente un niño cuando está irritado, un bebé, agarra el juguete y pues lo golpea o lo proyecta contra algo, puede incluso aventar el juguete a otra persona, ya por ejemplo niños ya mayorcitos. Pero finalmente el juego es una forma de expresar emociones, y si el niño no expresa emociones a través del juego, quiere decir que esas emociones se están concentrando y posiblemente bajo una situación de estrés pueden terminar en una explosión de violencia un tanto anómala para los niños, ¿sí? Por eso es importante evaluar también al niño que no juega, ¿no? El niño que no juega, como alguna vez lo comentaba con mis alumnos, es un niño peligroso en el sentido de que de repente si no controla si no tiene la forma de purgar emociones o de expresarlas a través del juego, pues en cualquier momento puede haber un estallido de agresividad, por ejemplo, ¿sí? Otra parte también muy importante va a ser, en nuestros días a lo mejor la familia clásica, la familia papá, mamá, pues está sufriendo una transformación, no es el momento ni el lugar para hacer una apología sobre la familia clásica o tradicional, ni tampoco de demeritar la familia lesboparental o homoparental, eso es otra situación completamente diferente, aunque también puede influir, pero en este caso hablaríamos de algo muy común en las familias mexicanas, es decir, la cuestión de las madres solteras. De repente el padre, que sí lo hay, una de dos, o no está físicamente porque hubo un divorcio, porque a lo mejor no se hizo cargo de la familia, o sí está presente físicamente pero ausente a nivel emocional, es decir, no se preocupa en prodigar afecto, no se preocupa a lo mejor en no se preocupa en a lo mejor ver la parte emocional de los niños. O hablamos de padre, pero puede ser los dos. Entonces, ¿qué pasa con un niño? Con un niño que a lo mejor tiene sus dos papás, pero cada uno de ellos anda metido pues en sus propias preocupaciones y necesidades. El niño pues obviamente crece con una ausencia física, una ausencia emocional. Ahora, también viene la parte del ausentismo físico. En este caso, bueno, pues simplemente el papá no está o los papás no están, porque a lo mejor, insisto, hubo una separación, o también algo menos, no menos dramático, más bien un poco más delicado, que es la muerte de un progenitor. Es decir, el niño crece sin una figura paterna o materna porque falleció. Cabe decir en ese sentido que lo que es la parte de la figura ausente, pues la van a cubrir o la van a reemplazar desde los abuelos, hermanos mayores o tíos, incluso a lo mejor la nueva pareja de la persona, pero eso ya también por sí mismo va a generar una situación también un tanto anormal después.
También de repente pensemos mucho en lo que es el exceso de exigencias que a veces tenemos para los hijos. Lamentablemente les exigimos un rendimiento de nivel licenciatura cuando el niño está en el kinder apenas o en la primaria. Sí, entonces de repente pues el niño se le exige que cumpla con la tarea en un orden estrictamente pues así, ¿cómo decirlo? Una cuestión muy rígida, pues vaya. Y obviamente pues en este caso también se le exige a veces que de repente se comporte de una forma madura o hipermadura. Lamentablemente en algún otro curso, en algún otro taller mencionaba acerca del caso triste de los niños y las niñas hipermaduras o hipermaduros. Las niñas sobre todo las niñas que a lo mejor, siendo a lo mejor las hermanitas más grandes, se encargan de cuidar y darles de comer, incluso hacerles de comer a los hermanitos menores, y siendo que la hermanita mayor tiene a lo mejor 8, 10 años, ¿sí? Entonces de repente a estos niños se les obliga como a madurar tempranamente, y pues aquí el detalle es que justamente se brincan etapas y finalmente pues esto va a provocar alguna patología posteriormente, ¿sí? Sin embargo, no todo está por parte de los padres, no todo está por parte también del contexto familiar. Alguna operación, alguna enfermedad que provoque un ingreso, una hospitalización, pues va a generar ansiedad, va a generar, por ejemplo, cierto desapego también, sobre todo cuando el niño es muy pequeño, pues se presenta justamente lo que ya decíamos anteriormente, el síndrome del institucionalismo, y lo que describió justamente Bowlby, las fases del desapego, del desamparo aprendido. A veces puede ser una operación, puede ser una cirugía, no, una operación no, lo mismo. Puede ser una curación más bien, que a lo mejor pues le cause dolor al niño, tener a lo mejor, por ejemplo, que le saquen una muela, que le saquen las anginas, la circuncisión, alguna fractura, pues esto puede provocar una desestabilización pues en la personalidad del niño. También de la mano de esto es estrés social. A lo mejor en el caso de México pues tenemos narcotráfico. Hace unos días, hace unas semanas estaba el triste caso de la familia varón, pues que había niños que fallecieron, y pues obviamente los niños se quedan, o sea, los familiares que quedan pues también generan mucho estrés por esta situación. Ser víctima de a lo mejor de desastres, de accidentes, de tránsito, aunque a lo mejor yo no lo experimenté, pero el niño lo vio, ¿sí? De repente a lo mejor un terremoto, un incendio, una inundación tan frecuente pues en el país, sobre todo en la zona sur del país. También esto puede provocar psicopatología, el hecho de que nazca un hermano, y sobre todo esto es también muy importante como tenerlo en consideración. A veces cuando nace el niño, el hermanito del niño, pues justamente el hermano que ya estaba, el hermano mayor, pues sufre a veces esa situación como una pérdida real, una pérdida de estatus. De repente por 2, 3 años fue amo y señor o ama y señora de la dinámica familiar, y de repente nace el niño, nace su hermanito o la hermanita, pues es ahí sí el otro, el intruso, y esto provoca también una desestabilización. La mayoría de los niños pues sí aceptan a sus hermanos, pero ahí también tiene que ver una cuestión de los padres que ejerzan justamente pues cómo decirlo, una adecuada supervisión sobre esta situación. Obviamente también de la mano con todo esto va el divorcio. Lamentablemente la tasa de divorcios pues se ha incrementado mucho últimamente en estos últimos años. De repente el amor eterno que se juran los padres dura 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, pero los que salen perdiendo todo esto, pues más que los padres, que también pierden pues finalmente, son los hijos. De repente los padres andan enfrascados en la dinámica conflictiva que tuvieron, en los trámites legales, etcétera, en lo de los bienes, y pues los niños bien gracias. Ahora hay que decir también algo muy importante y significativo: para los niños, los papás siempre seguirán siendo papás, independientemente de que estén con otra persona, sigue siendo mi papá y mi mamá.
y el niño los percibe como una unión, como una unidad, aunque estén separados, y esto lamentablemente genera también a veces confusión, porque también los padres pues a veces caen en la parte esta de ¿cómo decirlo? De pues agarrar al niño como si fuera un trofeo, ¿no? O así como mandarlo como si fuera el espía, ¿no? A ver, ve, vas a ir con tu papá y me vas a decir con quién anda, si anda con una señora, cómo es la señora, si es guapa, si es joven, no sé. De repente pues eso no le toca al niño, el niño no tiene ningún tipo de obligación de ninguna clase para hacer esta labor de investigación. Si la persona, el cónyuge tiene o el excónyuge tiene una cuestión de estas, pues que contraten a un investigador, pero el niño tiene por qué hacer esto, y esto también puede generar una confusión en el niño. O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué mi papá y mi mamá están con otra persona que no es mi papá o mi mamá? También tenemos pues la pubertad. En este caso, generalmente la pubertad, como ya hablamos acerca de esto en el módulo del desarrollo del ciclo evolutivo, pues la pubertad puede ser básicamente una etapa de transición que a veces se experimenta de una forma muy intensa y muy, pues muy dolorosa. Y en este caso, cuando hablamos de la pubertad, a veces puede ser que el niño simplemente se desorganiza o reorganiza más bien todo lo que había aprendido. Y el problema, como lo dijimos en esa ocasión, es que los padres quieren todavía ver al niño, bueno, al puber, al adolescente, al prepuber, como un niño. Le quieren manipular, controlar la ropa, controlar las salidas, los amigos, etcétera, los gustos, las aficiones. Y pues el niño no tiene la necesidad de experimentar cambios, los cambios por los cuales está atravesando su intelecto, su cognición y pues también su cuerpo. Entonces, aquí en ese sentido, esto también puede generar una cuestión de psicopatología, aunque insisto, la pubertad en sí no es un trastorno de ninguna manera, simplemente es una condición, una situación vital que a veces puede generar problemas. Afortunadamente, no siempre. Bueno, otros factores van a ser que haya muchas personas en la casa, sobre todo extraños, está el amigo, el conocido. Esto pues aparte de que puede ser un riesgo para la integridad física de los niños y las niñas, pues también va a generar una incomodidad, ¿no? La otra pues va a ser lamentablemente las mini casas huevito de Infonavit, que a lo mejor son casas muy chiquitas y de repente son 2, 3 hermanitos y pues ya grandecitos y pues que requieren espacio para jugar, para correr, para divertirse, para ejercitarse, pues el espacio es muy reducido. Esto es el hacinamiento. A veces que en una casa diseñada originalmente para máximo 4 personas viven hasta 8 personas, el doble. Y obviamente esto provoca que el niño se sienta ahogado. En algo tan práctico, algo tan pragmático, sencillo como por ejemplo, si los padres quieren tener intimidad, pues de repente no pueden hacerlo porque a lo mejor a un lado, en el mismo cuarto o en el cuarto contiguo, que no tiene puerta, nada más tiene una cortina como separación, pues están los hermanos o los hijos dormidos, ¿sí? O los primos o los hermanos de los padres, entonces los tíos, pues en este caso. Entonces esto también puede generar una situación de estabilidad. A veces sí, como nos decían nuestras mamás a nosotros, a lo mejor esas malas compañías, esas malas amistades, que ciertamente pueden generar un conflicto en algunos niños, sobre todo cuando estos niños tienen una personalidad introvertida o carecen de habilidades como la resistencia a la persuasión o no saben negociar. Y aquí hablaremos, por ejemplo, de a lo mejor, digamos, niños mayores o niños en general con alguna sociopatía que de repente inducen algún vicio a otros niños que no lo tienen a través del chantaje emocional. Es que si no vienes, si no haces, si no te tomas, si no te fumas o no te inyectas o esto, o no hueles, pues no eres mi amigo, no eres hombrecito, no eres compa, etcétera, ¿no? Y esto también puede provocar un problema mayor, incluso, sobre todo lo que es el consumo a la entrada como consumo de sustancias. Bien, bueno, antes de esto, pues también quería como señalar, sobre todo esta última parte de lo del consumo de sustancias. Lamentablemente en México tenemos un consumo demasiado permisivo al alcohol. Básicamente consumimos alcohol en cualquier pachanga, desde el nacimiento hasta la muerte se consume alcohol. El problema no es esto. Entonces, como adulto, pues si lo quieres hacer, bueno, adelante, no es tu decisión, es tu vida finalmente. Pero
A veces me ha tocado ver algunas fiestas que pasan los niños jugando, ven un vasito con líquido negro que a lo mejor, y ven envases de Coca-Cola o de algún refresco, bueno, ya dije la marca, o de algún refresco negro o de limón para combinar la bebida, pues ellos piensan que es refresco y empiezan a tomárselo. Y pues acaban a veces alcoholizados. Y el padre a lo mejor viendo ya para que mi hijo se haga hombre, o lo peor aún, que de plano el padre le dé, órale mi hijo, tómese su trago de tequila para que se haga macho, no para que se haga hombrecito. Obviamente esto es una práctica no solamente indeseable, sino completamente reprobable. Y obviamente pues debería ser castigable. Bueno, no lo es porque finalmente el padre tiene como ese derecho, entre comillas, de tratarlos como él quiere, pero lamentablemente es un comportamiento negligente. Bien, en cuanto a lo que es la evaluación que se le va a hacer a los niños, el procedimiento estándar va a ser de la siguiente manera. Uno, entrevista a los padres, de preferencia o sea, los dos presentes, ¿sí? Si no se puede los dos por cuestiones de tiempo, espacio, etcétera, bueno, pues puede ser nada más uno. Y una entrevista al niño. Aclaro el punto, primero se entrevista a los padres sin el niño, después al niño sin los padres, sobre todo para que tengan ese derecho de confidencialidad el cual debe de reinar o imperar en todas las entrevistas. Después, en otro momento, idealmente, está la observación libre del juego del niño, es decir, qué hace el niño cuando está jugando, cómo juega, con quién toma iniciativa, si no toma iniciativas, cómo manipula los juguetes, qué tipo de juguetes emplea, si por ejemplo siendo niño emplea juguetes típicamente femeninos, aunque aquí debo de aclarar un punto también muy importante. El hecho de que un niño varón juegue con muñecas o una niña juegue con carritos o con soldaditos o luchitas, de ninguna manera es pronóstico o indicador de una desviación sexual, ¿sí? Los juguetes no están sexualizados, ¿sí? Los juguetes solamente cumplen un fin lúdico, es como una forma de apropiarse del mundo también. Por lo tanto, el niño puede jugar con lo que él quiera, ¿sí? Entonces, esa parte también tenemos que observar durante el juego del niño, si es juego social, si es juego aislado, si es juego a lo mejor con reglas, si el niño de repente quiere manipular a los demás para que jueguen según sus propias reglas. Todo esto se observa y se va notando. Creo recordar que en la semana pasada mandé algunos documentos con justamente los formatos de entrevista que va a tener que rellenar. Después viene, cuando la situación lo amerita y también el tiempo lo permite, pues una entrevista al maestro y algún otro adulto que sea, digamos, relevante su información. Puede ser un cuidador, puede ser un monitor, no sé. Y pues de ahí, después de estos tres primeros pasos que son como los obligatorios, seguiría, bueno, los básicos, perdón, más bien, porque todos son obligatorios, seguiría el cuarto, que es, perdón por la falta de ortografía, las técnicas auxiliares, con S, de evaluación, es decir, la aplicación de pruebas psicométricas, que eso va a ser el objeto justamente de los siguientes módulos, enseñarles justamente cómo se aplica una prueba psicométrica, una prueba psicológica, cómo se aplica, cómo se califica, y lo más importante es cómo se interpreta. Aclarado el punto que, bueno, cuando se les vendió a ustedes el taller, el curso, pues se dijo que había práctica, justamente esa es la práctica. Ustedes pueden diagnosticar, sí lo pueden hacer el diagnóstico, ese diagnóstico se le mandaría a un psicólogo, pues para que él tome las medidas necesarias. Es decir, ustedes sí pudieran hacer la parte de la evaluación, más no la intervención, por la parte del perfil profesional. Dicho esto, pues pasaríamos justamente a la entrevista de los padres. ¿Qué es lo que se pregunta o de qué aspecto se compone la entrevista? Bueno, pues primero que nada, la información de las dos etapas de la vida del paciente, es decir, antes de la concepción y después de la concepción, ¿sí? Es decir, cómo era la situación durante el niño, cómo era la situación de los padres durante el embarazo, antes del embarazo. Aquí viene un punto que no me acuerdo si lo comentamos algún día en otro video, era justamente si el niño es deseado, si el niño es querido y si el niño es aceptado, ¿sí? Un niño tendría que cumplir con los tres requisitos siempre: ser deseado,
ser querido y ser aceptado, planeado también. Es ser deseado, planeado y aceptado. Puede ser que tenga mucho deseo de tener un hijo, pero no entra en mis planes en este momento por cuestiones laborales, por cuestiones económicas, y a lo mejor se me salió, fue el accidente, de repente la fiesta del 14 de febrero, no sé, a lo mejor no lo planeaba en ese momento, pues esto va a generar una cuestión conflictiva posteriormente, y puede generar que el niño no sea aceptado una vez que ya nació. A veces también de repente los padres nos construimos castillos en el aire, ¿no? Va a ser varón, va a ser güero, va a ser ojo azul, va a ser jugador de fútbol, va a ser un atleta, va a tener una carrera prominente, y resulta que pues el niño no nace en las mejores condiciones físicas, incluso nace con algún tipo de trastorno genético del desarrollo. Entonces ahí de repente esto hace que los padres pasen por un proceso incluso también de duelo, ¿sí? Porque es una pérdida que ellos experimentan como tal. Posteriormente sería pues también aspectos fisiológicos como el control de esfínteres, el desarrollo madurativo, a qué hora se caminó, a qué hora se sentó, a qué hora fue la primera palabra, qué tan autónomo es, el ambiente en su contexto general, qué tan bueno es dentro de la familia, y por último, sobre todo ver esa parte de lo que decía un momento, la aceptación, expectativas y aspiraciones de los padres hacia los hijos. O sea, ¿qué espera una pareja, un padre de familia, una madre de familia sobre sus hijos? Aclarando el punto que en este caso pues sabemos que los hijos son, alguien nos dijo alguna vez, como prestados, ¿sí? Sabemos que se van a ir, sí, tienen que hacerlo, finalmente eso es parte del ciclo vital de la familia. El problema es que a veces algunos padres, sobre todo cuando tienen alguna situación adversa, pues son los que obligan a que el niño salga antes de tiempo. Por último, en la entrevista con el niño, pues vamos a ver justamente cómo percibe él su medio social, el tipo de relaciones sociales que establece con otras personas, cómo se lleva afectivamente con sus padres, qué juegos utiliza o juegos preferidos, cuál es la actitud del niño ante las autoridades, por ejemplo, maestros de clase, maestros directivos del plantel educativo, otros profesores que no son sus maestros, pero que también son autoridades para él finalmente, cómo es su rendimiento escolar, cómo le va con las materias, materia preferida, materia que no le gusta y por qué, la presencia o no de situaciones conflictivas y qué tanto se apega el niño a las normas educativas y o disciplinarias que puedan imponer los padres. Bueno, esto sería pues como un acercamiento inicial. Este video fue un poquito más largo que los anteriores, a un acercamiento inicial sobre lo que es la evaluación clínica infantil. Y esto sí tendríamos que tenerlo muy en cuenta porque en las siguientes intervenciones que tengamos justamente viene esa parte de hacer entrevistas. Es decir, ya no es ahorita la parte teórica, sino que es salir a campo, buscar, como lo comentaba en las indicaciones anteriores, un niño, una niña que no sea familiar directo, ni mucho menos, que entre 6 y 12 años, para que se pueda aplicar una batería de pruebas. Obviamente aquí es justamente la parte de decir que es una práctica escolar para un trabajo de una investigación o de un curso, que en ese sentido se puede generar el diagnóstico si se requiere por parte de los padres como forma de que cooperen, acceden con el niño. Se puede garantizar que se va a revolver ese diagnóstico. Si no, bueno, ya lo hicieron, ya no serán obligadas pues a hacer el diagnóstico o entregarlo con los padres, que esa sería una cuestión un poquito más complicada. Y bueno, entonces de momento por el día de hoy sería básicamente todo. No quería pues que pasara más tiempo sin esta información, y pues seguimos en contacto, y cualquier duda pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias y que pasen muy buen fin de semana.